¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya semana en donde Sandra Cuevas se volvió protagonista de una manera, pues podríamos llamarla tragicómica en muchos sentidos. Y para abordar este tema a profundidad, para platicarlo desde de una óptica que siempre, de verdad, en lo personal me parece sumamente interesante por lo que refleja la política nuestra de cada día y la manera en cómo ellos lo plasman. Se encuentra con nosotros un monero que respeto, admiro y aprecio muchísimo. Mi querido Waldo Matus, ¿cómo estás? Querido Jesús, muy bien, muchas gracias por invitarme. La admiración es recíproca, el aprecio también, y te mando un abrazo. Igualmente, hermano. Oye, pues yo comenzaría diciéndote, ¿cómo entender a un personaje como Sandra Cuevas que llega a la central de Abastos con esta motoneta o que parecía, te soy honesto, a mí cuando la vi con todos sus... Te quiero decir que yo me los topé, iban en su caravana y me recordaron esta película de Siete en la Mira de Jorge Reynoso, donde llegan los motociclistas armados en contra del pueblo y demás, en contra de un poblado. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo dimensionas tú a Sandra Cuevas? Oye? Mira, o sea, me encanta por dónde empiezas a abordarlo, porque eso es algo que a mí siempre me ha saltado o siempre me ha llamado la atención del personaje. O sea, ella siempre se asume como es, o siempre tiene esta actitud de policía, de perdonavidas, donde se para, llega con esta actitud de yo soy la jefa y muévanme aquí, muévanme allá, con guaruras. Muchas veces estos personajes de los que se suele acompañar, ha habido episodios donde se han comportado agresivos, ¿no? Pues como no, si digo, si mi jefa actúa de esa forma, yo por qué no lo voy a hacer así, si mi función es cuidarla, ¿no? Pero además, es como si se sintiera Batman, ¿no? Que va en su batimoto, o se cree la batichica, ¿no? Y yo o sea, te digo que das en el clavo, creo yo, y me parece que mucha gente se siente así porque me pregunto, yo no vivo allá, o sea, yo vivo en Mérida, Yucatán, y hasta me pregunto, ¿por qué Jesús me pregunta a mí sobre Sandra Cuevas estando yo tan lejos? ¿Será que acaso la ve como un personaje tan caricaturesco, tan de cómic? Pues vamos a preguntarle a un caricaturista, ¿no? Pero creo que es más un caso para que lo analice un psicólogo y tal vez podría ser más preciso que yo, pero te digo, es esta actitud de superhéroe y yo lo que me pregunto es, si está pretendiendo acercarse a la población, si se quiere acercar a la gente, cuál puede ser la recepción de la gente cuando se acerca una especie, porque no lo es una especie de policía, va como disfrazada, caracterizada de policía, además con una actitud prepotente, y además con todos los antecedentes que ya tiene, pues evidentemente la gente va a reaccionar con repudio o con animadversión por todo lo que estamos narrando, ¿no? O sea, alguien que va a hacer campaña debe digo, se supondría que tendría que de algún modo ser cercano a la gente con la que se quiere aproximar, ¿no? Y ella es al contrario, lo que provoca es este alejamiento. Pero además, y disculpa que me alargue un poquito, Sí, sí, sí. algo que yo noto es que es esta actitud que suelen tener los personajes de derecha. Sabes, a mí me recuerda, por ejemplo, si recordamos los tiempos de Felipe Calderón, Mm. solía hacer esto de que agarraban a un delincuente pesado y lo hacían que apareciera en televisión y hacían como todo tema de los montajes y de que todo sea escandaloso o estruendoso. Pues Sandra Cuevas también lo hace, ¿no? Y es como esa peculiaridad que tienen sus pares tipo Kenia López, Xochitl Gálvez, Lili Telles, o sea, no es casualidad, o sea, es un rasgo muy de derechas el actuar de esa manera, ¿no? No sé si coincides, pero así lo veo desde acá. Sí, totalmente. Ahorita que mencionabas lo de Felipe Calderón Hinojosa, pues recuerdo cuando se atavió, ¿no? Como militar, por ejemplo, y lo ves reflejado en este tipo de personajes
que regularmente buscan como ese impacto, esa relación con la fuerza, con el Yes. sometimiento del otro. Ahora, ahorita tocabas un punto al señalar a Xóchitl Gálvez, a Kenia López Rabadán. Estamos inmersos en una derecha estridente, es decir, una derecha escandalosa, más allá de sustantosa. Sí, yo creo, digo, no tengo el dato como tal, pero tengo la impresión de que sí es una suerte de manual de las derechas. O sea, porque además, si revisamos estos personajes, Milei, ¿no? O los intelectuales de derecha que suelen ya acudir a estas modalidades justo escandalosas como para llamar más la atención y además para generar un debate en el que ellos dominen la conversación. O sea, porque eso sí, en teoría, lo que se dice es que cuanto más certeza tienes en lo que tú estás planteando, así sea falso, pues la gente lo va a asumir como cierto, ¿no? Entonces, tienen esta actitud que además no solo abarca la parte de la actitud política, de los personajes de la vida pública, ¿no? Los funcionarios, como el caso de Sandra Cuevas, sino también de los que les toca debatir, como en este caso las senadoras o los senadores que ya están asumiendo este nuevo lenguaje que implica, pues, como una suerte, lo toman literal, ¿no? Debate es como batirse contra el otro, y entonces me bato contra el otro con todo el rigor y con las características de lo que implica lo que yo planteo, que al final es, yo siento, digo, esta es una posición que creo que los que vemos la política de forma distinta, podríamos coincidir en el sentido de que cuando se tienen estos rasgos autoritarios, se tiende a utilizar estos discursos y estas actitudes, porque ya está en el rasgo de quien ve la política de esa manera, ¿no? Entonces, me parece que ya se está convirtiendo en un común denominador de esta oposición, ¿no? Porque yo creo que ellos piensan que les funciona, pero yo también de lo que he llegado a sondear o lo que alcanzo a observar de forma muy pragmática, la gente en este país, un amplio sector de la sociedad ya está harta de la prepotencia de los políticos y la gente lo está interpretando como prepotencia. Y yo creo que eso no les va a funcionar. Por ejemplo, en el caso de Sandra Cuevas, yo también estaba reflexionando. Este, ya no la están considerando en el frente. Es posible No. que la vayan a considerar, pero ya la están rechazando, ¿no? Porque además algo que yo estoy notando, y esto me parece que es una hipocresía, pero creo que la oposición está negando la cruz de su parroquia y por eso están agarrando a Xochitl. O sea, ellos son completamente de derecha y se hubieran identificado mejor con una Lili Telles. Esa era la candidata con la que se hubieran podido identificar mucho mejor, pero pues hoy en día ya se dieron cuenta que la gente está rechazando esas cosas y dijeron, pues Xochitl, esta queda perfecto, ¿no? Pero en realidad se están negando a sí mismos. Y en el caso de Sandra Cuevas, también es lo mismo, o sea, ella tiene rasgos más evidentes de esta derecha y entonces dicen, no, pues a Sandra Cuevas vamos a hacerla a un lado, no porque no nos identifiquemos con estas formas, sino porque no nos funcionan hoy en día. Pero si les funcionaran, la toman, ¿eh? O sea, eso no me queda la menor duda. Y la otra cosa es que yo creo que a Sandra Cuevas no la quieren ni en su casa. Solo el peluchito que agarra, ese sí, porque no puede hablar, pero yo creo que hasta el peluchito ha de sufrir. En eso, oye, fíjate que es caricaturesca la política, amigo Waldo. Tú te dedicas a eso, te dedicas a dibujar, te dedicas a interpretarlos de una manera diferente a cómo se puede desarrollar, digámosle, en el aspecto verbal. Tú los trasladas precisamente a a la imagen. ¿Qué tan caricaturesca es hoy en día la oposición? Cuando ves a Cuevas, cuando ves a Kenia López Rabadán, ves a Xóchitl, ¿no? Que se viste de luchadora, de repente te aparece también por ahí Santiago Krill Miranda, pervirtiendo la imagen de Obi-Wan Kenobi. Es decir, ¿qué tan caricaturesca se vuelve, oye? Yo, yo creo que todo es susceptible de humor, todo. Claro, o sea, cuando uno
no coincide con la visión de otro actor, en este caso un actor político. Y cuando estos políticos además tienen poder, o sea, están muy por encima de la capacidad o del alcance que yo como simple mortal o simple caricaturista pueda tener, siempre va a ser más fácil. O sea, yo creo que siempre para un humorista que entiende estos mecanismos, siempre va a ser más fácil identificar esos rasgos humorísticos que evidentemente tienen. Y yo creo que y todos lo detectamos, o sea, te voy a decir que no es algo exclusivo mío como caricaturista. Cuando nosotros vemos los comentarios sarcásticos que hace la gente en las redes sociales, nos damos cuenta que también recurren a este humor para desahogarse de la indignación que le provoca el otro, ¿no? Y entiendo que lo mismo le puede pasar a los que se identifican con los opositores, que ven en AMLO a este personaje que los está oprimiendo y que está destruyendo al país, ¿no? Entonces lo ven como, claro, me parece que mucho de esta actitud suele ser irracional, o sea, tienen una visión irracional del personaje que repudian, y es tal el repudio que sí ven algo que excede la realidad, ¿no? Pero suponen que el poder del personaje es tal que los está oprimiendo tanto y los indigna tanto que por eso vemos también estos memes y estas caricaturas que nos parecen incoherentes, absurdas, pero para ellos tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Y entonces a lo que voy es, la sociedad, la gente tiene esta capacidad y además esta necesidad de encontrar los aspectos humorísticos de esas tragedias o de esas cosas que consideramos trágicas, ¿no? Tú decías al principio de la plática, este personaje tragicómico que es Sandra Cuevas, y sí, o sea, yo también veo en la oposición una tragicomedia, o sea, hoy ellos son la tragicomedia. ¿Te acuerdas de estos libros de la tragicomedia mexicana de José Agustín, no? Era una tragicomedia mexicana. Hoy me parece que la tragicomedia es la oposición porque no encuentran la salida. Pues estamos viendo, yo- todos estamos coincidiendo, y si eres objetivo te das cuenta de que la situación de Xóchitl Gálvez, y más allá de las encuestas, o sea, cuando uno observa la realidad, nos damos cuenta que a Xóchitl Gálvez la hicieron, o se coordinaron los medios de comunicación y muchos personajes conocidos en los medios, la inflaron. Esa fue la realidad y así lo planteamos desde el principio. Pero los únicos que veían a un fenómeno eran ellos. O sea, realmente la gente no veía ese fenómeno. Y ahora que la realidad les está pegando en la cara, les está llegando de golpe, pues se convierte otra vez en una tragicomedia que no quieren ni siquiera reconocer. Tú ahorita entras a las redes sociales y ves a los personajes relevantes del Twitter o conocidos, ¿no? De la derecha, y vas a ver que ahora están diciendo, no, todavía falta mucho, y no está desinflada, y ustedes son unos estúpidos. O sea, están, pero de verdad, fuera de sí. Eso es lo humorístico. O sea, sí, creo que sí hay mucho de humorístico en el hecho de que no han aprendido a reconocer sus propios errores. Tal vez otra cosa que yo estaba pensando, y ya estoy ventilando un tema de caricatura que yo quiero elaborar y espero que no me lo ganen. este, pero realmente esto me parece bien importante. La que está desinflada no es Xóchitl Gálvez. O sea, sí, pues, pero los desinflados son los que la querían inflar, los desinflados son los medios de comunicación, los desinflados son esos políticos que ya nadie cree en ellos. Los desinflados son los Claudio X González, los desinflados son la oposición, toda en su conjunto. Pero ahora ellos dicen, ay, Xóchitl está desinflada. No, no te laves las manos, ustedes también están desinflados. La gente ya no cree en ustedes. Es trágico y pues digo, es también humorístico, ¿no? Es tragicómico. Mi querido Waldo Matus, de verdad es y ha sido y será siempre un placer platicar contigo, oye. No, pues muchas gracias. Igualmente, Jesús, muchas gracias por la invitación.